Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio del libro de Mateo. Hoy nos toca lo que es el 21:33, los labradores malvados. Vamos a ver qué encontramos en el día de hoy. Mateo 21:33 en adelante. Y dice la palabra: oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente le envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús le dijo: nunca leíste en la escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzcan los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo su palabra, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenían por profeta. Tremenda conversación que tiene el Señor aquí. Vamos a ver qué podemos encontrar. Entonces, en el verso 33, aquí de la palabra de los malvados, dice que Jesús le dijo: escuchen otro ejemplo. Le está diciendo a los fariseos, a los publicanos, a todas estas personas: el dueño de un terreno sembró una viña y alrededor de ella construyó un cerco, preparó un lugar para hacer vino con las uvas que cosechara, y construyó una torre para vigilar el terreno. Luego alquiló la viña a unos hombres y se fue de viaje. Salmo 88, Isaías 5, 1 al 7, Mateo 25, 14, 15. Aquí la parábola, mi querido, mi querida, comienza con la letra de la canción de la viña, Isaías 5, 1 al 7, y subrayará el mismo mensaje. Tu sentencia es bien merecida, como la de la higuera, la de la viña. Es una metáfora que hablan del pueblo de Dios. Dice el 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibieran su fruto. O sea, cuando llegó el tiempo de la cosecha, él diciéndole la parábola a los fariseos y esa gente. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño del terreno envió a unos sirvientes para pedir la parte de la cosecha que le correspondía. Mateo 22:3. Dice 35. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro lo apedrearon. O sea, que los que alquilaron la viña trataron mal a los sirvientes. A uno ellos le golpearon, a otro lo mataron y a otro le tiraron piedra. Podemos ver a Segunda de Crónicas 24:21, a Mateo 23:34-37, a Hebreos 11:36-37. Dice el 36 del 21 aquí: envió de nuevo a otro siervo, más que lo primero, e hicieron con ellos de la misma manera.
Entonces el dueño envió más sirvientes que al principio, pero los hombres los trataron igual. ¿Mm? Dice el verso 37, finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. ¿Mm? Entonces él ahora le envía al hijo y pensó, esos hombres sí respetarán a mi hijo. Cuando está hablando de su hijo, Jesús utiliza esta fórmula para ocultar su identidad y destino. Ya él está predicando, él está diciendo, y por eso hace la parábola de los labradores malvados. Y entonces el dueño manda al hijo, está hablando del mismo. Pero entonces él aquí utiliza esa fórmula para ocultar su identidad y destino. Dice el verso 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémosle y apoderémonos de su heredad. Cuando los hombres vieron que había llegado el hijo del dueño, dijeron entre ellos, este muchacho heredará la viña. Cuando el dueño muera, vamos a matarlo. Así que no quedaremos con todo. Salmos 2:8, Hebreos 1:2, Mateo 26:3, Mateo 26:3 y Mateo 27:1. Mire, si nos basamos en las leyes judías de la época, los labradores asumieron que el matar al heredero de la propiedad, la viña quedaría sin dueño y ellos tendrían derecho a reclamarla. De igual manera, los líderes religiosos rechazaron a Juan y a Jesús y esperaban que podían ejercer completa autoridad religiosa sobre el pueblo de Israel. ¿Usted me está entendiendo ya? Porque esto es una guerra de intereses, esto es una cosa. Si matamos a Jesús, los líderes nos vamos a quedar como los gobernantes de todo esto. Esto es muy peligroso. Dice el 39. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. O sea, los hombres agarraron al muchacho, lo sacaron de la viña y lo mataron. Dice el 40. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿quién hará a aquellos labradores? ¿Qué hará a aquellos labradores? Esa es la pregunta que Jesús hace. Cuando el señor de la viña venga y encuentre todo esto, ahora, ¿qué hará con ellos? O sea, cuando venga el señor de la viña, ¿qué piensan ustedes que hará con esa gente? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. O sea, el dueño matará sin compasión a esos malvados, luego le alquilará la viña a otro hombre que le entreguen la parte de la cosecha que le corresponde. Mateo 8:11, Hechos 13:46, Hechos 18:6, Hechos 28:28. Ahora, ¿qué pasa? Que en el 42 Jesús le dijo, nunca leíste en la escritura, la piedra que desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Aquí está citando el Señor al Salmo 118, 22 y 23, Hechos 4:11, Primera de Pedro 2:7. La piedra angular. Hablemos de la piedra angular, porque dice, nunca leíste la escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ellos desecharon a Cristo. Piedra angular, esta piedra es la piedra fundamental, el comienzo de la construcción de un edificio. Esa es la piedra angular. Aunque Cristo fue rechazado por Israel, fue reconocido como la piedra angular de la iglesia. Hechos 4:11, Efesios 2:20, Primera de Pedro 2:7. El rechazo, mi querido y mi querida, y la muerte de Jesús fueron ordenados de lo alto y conducirán al triunfo y a la exaltación, como está profetizado en el Salmo 118, 22 y 23. Dice el 43. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Le aseguro que Dios le quitará a usted el derecho de pertenecer a su reino y se lo dará a los que obedecen en todo. Mateo 8:12. Ay, mire, al rechazar a Jesús, ellos rechazaron el reino de Dios que sería dado a gente. Término que se refiere a un nuevo pueblo judío y gentiles que produzca los frutos que Dios espera.
A lo suyo vino, Juan 1:11, y los suyos no lo recibieron. Dice el 12, más a los que lo recibieron le dio potestad de ser hecho hijo. El reino de Dios, fruto, el privilegio de conocer al Mesías, será quitado de esta generación de judíos que rechazaron y será dado a judíos y gentiles, quienes habiendo creído en él, producen fruto de justicia. Dice el 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere les desmenuzará. Cualquier que caiga sobre la piedra que despreciaron los constructores quedará hecho pedazo, y si la piedra cae sobre alguien lo dejará hecho polvo. Todo el que cayere en incredulidad, mi querido, será quebrantado sobre esa piedra, y todo el que trate de arrastrarla será hecho pedazo. Dice el 45, y oyendo su parábola, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Hoy leyendo la palabra, si usted y yo no creemos en Jesús, vamos a entender que está hablando de nosotros. La necesidad de creer en Cristo, la necesidad de obedecer al Señor. Esta palabra de los malvados. Cuando los sacerdotes principales y los fariseos escucharon estas comparaciones y ejemplos, se dieron cuenta de que Jesús hablaba de ellos. La parábola de los viñadores fue una declaración de juicio sobre los líderes religiosos que habían extraviado al pueblo. Dice el 46 para terminar. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Entonces ahora estas personas quieren agarrar al maestro, pero el pueblo lo tiene por profeta. Entonces quisieron apresarlo, pero no se atrevieron a hacerlo. Y es que tenían miedo de la gente, porque la gente pensaba que Jesús era un profeta. Verso 26:11. Mi querido, mi querida, para terminar, esta cita que yo le he dado a los labradores malvados, 21 del 33 al 46. Vuélvala a leerla, escúchela bien, medítela bien, saque sus conclusiones. Y al final pienso que se va a acercar más a Dios. Los judíos, muchos de ellos, no todos, rechazaron al maestro. Usted y yo, al no venir a él, al no obedecer su palabra, estamos rechazándolo también. Entonces, esta parábola que hemos leído, los malvados, usted sabe lo que es una persona malvada, ¿verdad? Puede ser que sea para usted y que sea yo un malvado. Escuchemos a Jesús. ¿Cómo escuchemos a Jesús? Por medio de la palabra. Él nos habla, Dios nos habla a través de la palabra. ¿Sí? Por medio de su Hijo, a través de la palabra. Él nos habla. Dios no le va a hablar a usted en un sueño. Dios no le va a hablar en que mira que me mandó a decir con... Dios habla a través de la palabra, de lo que estamos leyendo. Hebreos 1:1 y 2. Lea Hebreos 1:1 y 2. Dios no le va a hablar a usted en sueño, le habla a través de la palabra. Algo concreto. Si Dios nos habla a través de alguien que dice que Dios lo mandó, entonces ¿para qué dejó la palabra? ¿Para qué la dejó? No tiene sentido, porque si Dios me va a hablar a través de alguien, no tiene sentido. Dios habla por medio de la palabra, por medio de su Hijo, y su Hijo nos habla por medio de la palabra. La segunda parábola pronuncia un juicio mucho más severo sobre Israel, que no solo ha maltratado a los profetas de Dios a través de los siglos, sino que estaba conspirando ahora por matar al Hijo de Dios. Los labradores malvados. Señores, vamos a dejarlo ahí y espero que usted realmente haya entendido todo lo que la palabra nos trajo el día de hoy. Vamos a entrar ya en lo que es el capítulo 22. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.